Bueno, pues vamos a ver el uso de Excel para realizar una tabla de frecuencias. Tenemos aquí el problema de la aerolínea, donde nos indican el número de pasajeros que viajaron en 50 días. Tenemos aquí, por ejemplo, el primer valor, me dice que el día 1 viajaron 68 pasajeros, el día 2 72 y así sucesivamente hasta el día 50 que viajaron 69 pasajeros. Entonces voy a empezar a calcular algunos valores que son necesarios para ir después integrándolos en los valores que vamos a obtener de nuestra tabla. Entonces primero le voy a pedir que me calcule n, es decir, el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Para ello le voy a pedir con la función contar que me cuente cuántos valores tenemos aquí. Nosotros pues ya lo sabemos porque no lo dice el problema, pero vamos a ver cómo los calcula Excel. Le doy la función contar y le digo que cuente los valores que he seleccionado aquí. Le doy Enter y me dice que son 50. Luego le pido el valor máximo. Para ello utilizo la función max, ya que aparece la selección y me dice de dónde voy a sacar el valor máximo. También lo selecciono y le doy Enter. Después le pido el valor mínimo. Pongo el igual, luego la función mínimo. Ya que la encuentro, la selecciono y después selecciono todos los datos de donde va a contar el mínimo. Entonces me dice que el valor mínimo que tenemos es el 50. Después le digo que calcule el rango. Para ello, el rango va a ser igual al valor máximo, es decir, el 102. Selecciono la celda donde está, menos, pongo el menos, el valor mínimo. Lo selecciono y le doy Enter. Es el número 52. Para el número de intervalos dijimos que vamos a usar la fórmula de Sturges, como la tienen en la presentación, que me indica que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo. Me dice de qué número, pues de n, del número de datos, coma, y me dice de qué base va a ser el logaritmo, base 10, cierro el paréntesis, le doy Enter. Me sale 6.6. Como no puedo tener este 0.6 de un intervalo, pues voy a tomar solamente el entero, que es el número 6. Es importante que lo anote en otra celda para no usar estos decimales. Aunque yo se los quisiera de aquí quitar los decimales, al final siempre van a quedar guardados en esta celda, aunque yo no los viera. Entonces es importante que anotemos el valor en otra celda. Vamos ahora a calcular la amplitud. Esta es igual al rango, que ya lo tenemos aquí, lo selecciono de la celda en la que está, entre el número de intervalos, usamos el entero, eso me da 8.6. Nuevamente, la amplitud, como aquí todos mis valores son enteros, entonces la amplitud también la voy a usar como un entero, me voy a quedar con el 8 para hacerlo como está en la presentación. Ahora la diferencia en la presentación de esta semana nos indica que es el valor mínimo que puede haber entre los datos. Como vemos que los datos son enteros, entonces aquí la mínima diferencia que podría haber entre los datos sería de 1. Si tuviera decimales, podría ser 0.1, 0.5, según los datos que tengamos. Bueno, dicho lo anterior, pasaríamos ahora a lo que es la elaboración de la tabla. Aquí ya tengo los títulos. En la primera columna va a ser el número de intervalos, que para nuestro ejemplo son 6, entonces ya los pongo del 1 al 6. Después los intervalos de clase, que tienen el límite inferior, un límite superior, marca de clase, la frecuencia, frecuencia absoluta acumulada, frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. Empezamos ahora con nuestro límite inferior. Nos dice en la presentación que el límite inferior va a ser igual al valor mínimo, que es este, menos la diferencia, que es esta. Le pido ahí a Excel que vaya haciendo esa resta y me arroje ahí el valor, que en este caso es 49. Límite superior va a ser igual al límite inferior de esa clase más la amplitud. Y ahí está el resultado. El siguiente límite inferior
es igual al límite superior anterior de la clase anterior, es decir, este valor, más la diferencia, que es este valor. Le damos Enter. Después, el siguiente límite superior sería este límite inferior más la amplitud de clase. Fíjense ahora, este sería el límite superior anterior más 1, que es la diferencia, y aquí sería este límite inferior más la amplitud de clase, y así sucesivamente, que es que se va repitiendo la fórmula. Entonces, para poder copiarla, le voy a indicar a Excel antes de copiarla, que este valor de la diferencia lo mantenga fijo. Para ello uso estos signos de pesos y eso ya le indica a Excel que ese valor, de la diferencia 1, no lo va a cambiar. Siempre va a sumar 1 aquí y en este caso el valor que no cambia es el de la amplitud de clase, el número 8, es decir, siempre va a sumar el número 8. Si no pusiera yo estos símbolos de peso y copio así la fórmula, me lo va a ir cambiando de celda y de número va a poner de 21, de 22 y no queremos que pase eso, entonces por eso es importante poner estos símbolos de pesos para que no mueva esos valores. Y entonces sí, ya copio la fórmula hacia abajo en toda la columna. Y ahí tenemos ya los resultados de los límites inferiores y superiores. La marca de clase, esta va a ser igual al promedio del límite inferior y el límite superior. Esto es, sumo el límite inferior más, le señalo el límite superior, cierro el paréntesis y le pido que lo divida entre 2 para que calcule el promedio. Y copio la fórmula aquí si queremos que los vaya cambiando, que después vaya sumando el 58 más el 66 entre 2 y así sucesivamente. La frecuencia, para la frecuencia vamos a usar precisamente la fórmula de frecuencia. Ay, aquí estoy mal. Voy a seleccionar toda la columna y aquí en la primera fila de la frecuencia vamos a poner igual a frecuencia. Me dice de qué datos, selecciono los 50 valores, aquí me indica que pongo una coma, ya que le dije de qué datos, ahora le voy a indicar los grupos, sería el límite superior, y aquí es muy importante, ya que hice esto, ya que le di los grupos, entonces voy a presionar la tecla Control, Shift, y entonces ya que las tengo presionadas, le doy Enter. Y ya me aparecen en automático los valores de frecuencia. ¿Qué me indica esta frecuencia? Que entre el 49 y el 57, entre este límite inferior y este límite superior de mi primer intervalo, hay dos valores que cumplen o que están entre estos valores, entre el 49 y el 57. Si los buscamos sería este 57 y el 50, son esos dos valores. El 4 me indicaría que hay 4 números que están entre el 58 y el 66, el 14 que hay 14 valores entre el 67 y el 75 de estos 50. Una forma de comprobarlo es poner aquí la suma, verificar la suma, y la suma me tiene que dar el total de datos, en este caso 50. Ahí lo tenemos, entonces es correctas nuestras frecuencias, es una forma de verificar que estos valores son correctos. La frecuencia absoluta acumulada es que para el primer intervalo tenemos 2. Para el segundo intervalo, ¿cuántos valores llevamos acumulados? Sería sumar ese 2 más el siguiente valor en la frecuencia. Entonces vamos a empezar a calcularlos. Este es igual a este. El siguiente va a ser igual a este más el siguiente valor en FI, 6. Este sería igual a este valor más este que tenemos en la siguiente columna. Y así sucesivamente los copiamos. El último valor tiene que ser el 50, porque acabamos ya de sumar todas estas frecuencias. Entonces estas son las frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas
me dice que es dividir cada una de las frecuencias entre n, entre el total de datos. Entonces así vamos a ingresar la fórmula. Esto es igual a fi entre n. Le doy enter. Y para copiar la fórmula, primero le indico que el valor del 50 no se va a mover. Siempre va a dividir entre n, entre 50. Y entonces sí, ya que lo tengo, copio la fórmula hacia abajo. Y las frecuencias porcentuales, pues no es otra cosa más que multiplicar lo que tenemos en las frecuencias relativas por 100. Ahí lo tenemos y copio la fórmula hacia abajo. Ahí está. Aquí también la suma. Una forma de comprobar que estos valores son correctos es que la suma, estas son probabilidades, me dé 1. Y de este lado obviamente me tiene que dar 100. Entonces, con esto verificamos que son correctas. Y de esta manera es como se usa Excel para realizar una tabla de frecuencias.